Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y como había comunicado lo que es en el muro de la comunidad, a partir de este 1 de diciembre iba a entregar lo que es predicciones 2025 para cada signo. Y esta vez es la oportunidad para Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mis consentidos? Vamos a ver, ¿qué te quieren decir el oráculo este 2025 para ustedes? Mi querido Géminis. 2025, mensaje del oráculo para Géminis. 2025, mensaje del oráculo para Géminis. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Empezamos. Dice, misión. Misión, Géminis. El número 7, que es mi número favorito, si no lo sabían, a mí me encanta el número 7, no sé por qué. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, mensajes también de la Biblia. Y la palabra es misión. Mira esta imagen, mi querido Géminis. Está representado por un padre que está aconsejando a su hijo o que simplemente corazón le está diciendo las cosas como son. Aparentemente parece como que le está regañando, pero es para su bien, para su bien. Entonces, siento, mi querido Géminis, que este 2025 es un año en la cual a ti te toca lo que es el papel de poder guiar a los demás. Cuando te digo lo que es guiar a los demás, puede ser a tus hijos, a tu entorno, a tu familia. Vas a ser un pilar muy importante para ellos, para sus decisiones, para sus proyectos, para su vida. Siento que tú vas a ser ese motor y motivo para que ellos simplemente no se rindan, Géminis. Y esto no solamente tampoco es con la familia, también con tu entorno, amigos, personas que a lo mejor de repente van a necesitar quizás de tus sabios consejos. Es como que el 2025, Géminis, a ti te veo como si fueras el gran sacerdote, la gran sacerdotisa. Y todo lo que tú vas a hacer este 2025, lo haces con amor. Lo haces de una manera pacífica, lo haces con toda la voluntad del mundo, Géminis. Vamos a ver qué me dice. Una carta muy bonita, una carta preciosa. Es justo con tu carácter, cariño. Es justo con tu forma de ser, Géminis. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Virgo. Me sale Cáncer. Libra. Tauro, uno más. Virgo, uno más. Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, cariño. 2025 para mi Géminis es sabiduría pura, cariño. Sé que a lo mejor de repente dirán, Richard, yo no quiero sabiduría, yo lo único que quiero es a mi hombre. Mira esta chancla. No quiero empezar el 2025 con esta chancla contigo, cariño, corazón. Cuando hay sabiduría, mi querido Géminis, todas las puertas se abren. Cuando hay sabiduría, cariño, es como si tú fueras el rey Salomón, cariño. Prácticamente la suerte te va a acompañar. Las cosas van a marchar bien, hasta el amor, si tan importante es para ti. La letra Z, otra vez la letra Z, la letra K, la letra F, la letra D, la letra G y la letra P, Géminis. Estas iniciales pueden coincidir en el apellido, nombre, apelativo o como llamen a esta persona. La persona que puede estar lidiando lo que es en tu historia el 2025 y no todo tiene que ser amor de pareja. En tema de predicciones, me gusta hacerlo con el tarot Z. Te lo muestro si algún día quieres buscarlo, si te gusta, ¿no? Uno tiene que sentirse identificado con las cartas. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. La carta del Rey de Copas, cariño. Este 2025, mi querido Géminis, tengas hijos o no tengas hijos, es como si tú fueras la matriarca, como si tú fueras el patriarca. Es como si tú fueras el capitán,
la capitana, cariño, de tu crucero, de tu embarcación, mi querido Géminis. Es como que tú vas a guiar a cuantas almas para que puedan ser felices, para que se arrepientan, para que llegue la bendición. Te ha tocado un papel importante, cariño. Importante. Siento como que tú el 2025 vas a ser como si fueras la mamá pollito, el papá pollito. A todo el mundo vas a querer proteger. A todo el mundo, cariño. Es una carta preciosa. Las dos cartas son preciosas, Géminis. Las dos cartas son preciosas. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen, Géminis? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Muy bien. Posiblemente puede ser que al principio del año, a lo mejor en algún momento tú vas a sentir como una soledad, una tristeza. A lo mejor puede ser que esta fiesta, esta Navidad o Año Nuevo, muchos de vosotros lo van a pasar solos, Géminis, muchos de ustedes. Pero esto va a ser temporal, mi querido Géminis. Esto va a ser para que tú te des cuenta que tienes que prácticamente amarte tú y que simplemente quizás vas a reaccionar de que te estás centrando con el grupo equivocado. A lo mejor tú en estos momentos, Géminis, puede ser que me digas, Richard, he empezado mal lo que es el año porque yo esperaba que una persona me llame, me escriba o me diga algo y esa persona no se ha presentado. Entonces, en base a eso, tú, mi querido Géminis, vas a reaccionar. Vas a reaccionar. Porque tenemos lo que es la carta del as de bastos. Voy a sacar más cartas. La carta, cariño, de la luna. Y al costado, la carta del caballero de copas. Géminis. Este 2025 te va a llevar también a que tú pises tierra. Para el grupo que a lo mejor de repente tenía lo que es una ilusión, una fantasía con una persona. Y que lamentablemente esta persona pues simplemente no te daba lo que es tu lugar, mi querido Géminis. Yo lo que estoy sintiendo, Géminis, que cuando tú prácticamente lo pongas como un stock, a esa persona que te ignora, a esa persona que no te habla, esta persona va a querer volver otra vez a tu vida, Géminis. Va a querer volver. Entonces, no tiene por qué ser negativo esto. Este 2025, voy a tomar mi agüita, es el cambio de clima. En la garganta. Este 2025, mi querido Géminis, me dan a entender como que tú tienes que dar lecciones de vida. Recuerda que aquí te representa como si fueras un padre o una madre, da igual. Lecciones de vida a tu entorno. Cuando un niño o una niña caprichosa, cariño, de repente no quiere comer la comida, ¿vale? Es el ejemplo para mi sobrina que no quiere comer la comida. Cariño. Y de repente esta criatura solamente quiere estar lo que es en el móvil y no quiere comer la comida. Si tú no lo quitas el móvil, cariño, esa criatura pues simplemente no va a estar pendiente de lo que tiene que comer. Sé que de repente va a ser lo que es un berrinche. Va a gritar, va a llorar de todo. Pero tú tienes que ponerle ejemplos, ponerle límites. O me comes o no hay móvil. Ejemplo. Entonces, o celular, como tú quieras llamarlo. Entonces, siento que hay una persona que todo este tiempo se ha sentido como muy seguro, muy segura. Como que esta persona, cariño, pensaba de repente que podía hacer y deshacer con ustedes. Pero tú le vas a dar una lección, cariño, y verás que su mundo sin ti se viene abajo. Se viene abajo y por eso que te busca, cariño. Tú vas a ser como la teacher, como el profesor, la profesora. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos, mi querido Géminis. Al costado de la carta del caballero de copas. Posiblemente esta persona que por una temporada se va a alejar de tu vida, porque tú le vas a dar una lección, esta persona regresa, ¿por qué? Porque me dan a entender como que el karma les llega, como que sucede algo muy fuerte en su vida.
Y por eso que esta persona termina buscándote, porque sabe que la única persona que le ha demostrado un amor real eres tú. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu pareja, pero esta persona viene porque la vida le da una lección, Géminis. La vida le da una lección. Ya desde un principio me están diciendo, la vida le da una lección a ese niño o a esa niña caprichosa, cariño. Vamos a ver. Géminis, 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 corazón. Tenemos lo que es la carta de la luna. Al costado de la carta del 2 de oros. Vale. Ojito, Géminis. Ojito. El 2025 tienes que hacer caso de tu intuición. Relacionado con el dinero. Con el dinero. La luna representa sentimientos ocultos y está al costado de la carta del 2 de oros. Cariño, una persona que tiene problemas económicos en estos momentos. Cuidado con los robos. 2025. Si tu intuición te dice, mejor no salgo de casa, o creo que me he olvidado, que no he echado seguro la puerta, o sospecho que esa persona me está robando, haz caso de tu intuición. Haz caso, porque veo que una persona posiblemente te roba, Géminis. 2025. Vamos a continuar. O de repente vas a pasar un robot. La carta del 5 de bastos. Esta situación, mi querido Géminis, te va a llevar posiblemente a pensar que todo el mundo ahora es tu enemigo. Porque aquí, si te das cuenta, este personaje lleva lo que es una máscara, la mente te empieza a dar lo que es una mala jugada, Géminis. Te recomiendo que mantengas la calma. No sueltes tu veneno sin antes tener claro quién es la persona que te ha robado, porque te van a robar, ¿vale? No sueltes tu veneno. Vamos a ver. Para que no te metas en un problema, cariño, por eso te lo digo. La carta del 10 de oros. Y por último, mi querido Géminis. Aunque ellos te hayan robado y tú sabes quién es, tú simplemente cortas palitos con ellos, porque lo que te han quitado se te va a ser recompensado 10 veces. 10 veces, mi querido Géminis. Quiere decir, cariño, en primer lugar, yo sé que da rabia, yo sé que nosotros nos enojamos si una persona nos roba, pero si no tienes pruebas, no vas a decir, señor juez, señor abogado, mi intuición me dice que me ha robado. Te van a decir que estás loca o loco, cariño, aunque sea cierto. Por eso que mejor, si no tienes pruebas, cariño, el dinero se recupera, pero la confianza no. La confianza no, cariño, porque siento que tú vas a saber quién es. Y luego viene la recompensa. Muy bien. Voy a sacar otra tira más. Lo hago por tiras, ¿vale? Cuando es por predicción, por tiras. La carta de la templanza. ¿Qué me pasa hoy día contigo, corazón? Y al costado, la carta del rey de espadas. Una persona, cariño, viene y te pide perdón, te pide disculpas. Esta persona se siente fracasado, siente que no debió de decepcionarte. Esta persona quiere recuperar posiblemente la conexión, la familia, la amistad, el lazo que vosotros dos tienen. Porque mira esta carta, una cara de avergonzado, de avergonzada. Y aquí sus intenciones son buenas. Entonces, si esta persona te dice, quiero que me des una oportunidad, lo siento. Esta persona está siendo sincero, está siendo sincera. Para algunos será tu ex, para algunos será tu pareja, para algunos será una persona con la cual vosotros han convivido, una persona X, un conocido, una conocida.
La carta, cariño, del 2 de copas. Lo único que quiere esta persona es recuperar la familia, recuperar el contacto, recuperar la conexión. Cariño, alguien quiere volver a tenerte otra vez en su vida. Alguien viene a pedirte perdón. Alguien viene y se humilla ante ustedes, cariño. Y cierras con la carta del sol. Y muchos de ellos lo hacen por los hijos. Por los hijos. Porque tenemos la carta del sol, cariño. Veo inclusive lo que es una reconciliación. Si muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, estoy separado del padre de mis hijos. Esta persona recapacita, reacciona, esta persona te busca o simplemente te pide que vuelvan a empezar otra vez, mi querido Géminis. Corazón, vamos a continuar. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Te voy a entregar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El mensaje de tu ángel en este 2025. Caballero de aire, inteligente, decisivo, idealista, incansable. Unos acontecimientos se producen a toda velocidad. Tómate tiempo para analizar atentamente las opciones que se te ofrecen. Soluciones creativas, cariño. Te dicen, no hagas un drama de algo que se puede solucionar de una forma interna, Géminis. No hagas un drama, corazón. Especialmente en los robos. ¿Vale, guapa? Guapo, porque no va a ser que se te escape la lengua. No hagas dramas. O de repente, si esa persona viene a pedirte perdón, escúchalo. Porque tú a veces eres muy intenso, muy intensa. Escúchalo. Ya está. Cariño, actúa con inteligencia. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New, Géminis. 2025, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz y la carta de las de bastos. Muy bien, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente hay una persona que quiere ser como tú. O hay una persona que quizás quiere todo lo que tú tienes. Puede ser tu pareja, tu trabajo, tu proyecto, etcétera, etcétera. Pero la carta de la emperatriz, si tú te das cuenta, este personaje está en una posición despreocupado, despreocupada. Por más que ellos intenten posiblemente hacer algo para que tú bajes de tu torre, no van a poder contigo. Pero hay una persona que te imita. Hay una persona que es como una mezcla de amor y odio. Porque te admira, si no, cariño, por las puras, no va a querer ser como tú, mi querido Géminis. Como dice mi lindo Perú, por las puras, cariño. No, esta persona, cariño, te imita. Esta persona quiere ser como tú. Esta persona admira tu belleza, tu carácter. Y por eso que se le va la olla. Por eso que quiere hacer algo en tu contra. La carta de la luna, cariño. Y al costado, la carta del 4 de copas. Muy bien. El otro punto, mi querido Géminis, todavía no guardo las cartas, ¿vale? El otro punto. Siento que hay una persona, solteros y solteras, o tienes compromiso, hay una persona que se vuelve loquito y loquita por ustedes. Pero parece como que para ti, esta persona no te interesa o no está lo que es a tu altura, mi querido Géminis. Siento que muchos de ustedes lo van a hacer pasar mal a ese hombre o a esa mujer. Esta persona, a pesar de tu rechazo, porque muchos de ustedes, cariño, lo rechazan, muchos de ustedes, esta persona no se va a rendir. No se va a rendir, cariño. Parece como que el 2025, mi querido Géminis, vas a despertar, como se dice, pasiones. Vas a despertar fuego en una persona.
Esta persona se obsesiona contigo, Géminis. Se obsesiona contigo. Vamos a continuar. Porque no me sale una carta de final. No me sale una carta final, Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Al costado, la carta de la reina de espadas. La carta del 3 de pentáculos. Y cierras con la carta del 2 de bastos, mi querido Géminis. El 2025, mi querido Géminis, es como que las energías se enfrentan. Tu ángel protector se enfrenta con el mal, Géminis. Constantemente el 2025 van a intentar hacer algún tipo de trabajo en tu contra. Constantemente. Y tú lo vas a sentir. Posiblemente tú lo vas a soñar. O tú de repente me dices, Richard, yo veo cambios en mi entorno. Lo vas a observar, Géminis. Pero yo quiero que tú mires, ¿por qué te digo? Mira esta mujer. Tiene lo que es un basto, que es una serpiente, en su otra mano una calavera, y aquí tú dices, algo está pasando, piensas. Pero estas dos cartas que te voy a mostrar es muy importante. Fíjate. Aquí, la carta del 3 de pentáculos, cariño, representa un personaje que con una mano tiene lo que es apoyado en la Biblia y de la otra mano sale luz. Y está dentro de un convento, de un lugar santo, cariño, una iglesia. Está dentro. Aquí, si te fijas, hay una mujer con una calavera en sus manos y da a entender como que está en el infierno. Pero aquí, estas dos cartas se miran. Entonces, hay una lucha de poder. Hay una lucha de poder, cariño. Hay dos energías que prácticamente van a luchar en tu nombre, Géminis. El ángel que te protege, corazón, y el mal que quiere destruirte. Lo bueno, que si tú te das cuenta, aquí la carta del 3 de pentáculos es el número 3. Aquí es la carta del 2 de bastos, es el número 2. Entonces, ¿qué me dice Géminis? Que tu ángel tiene más fuerza, tiene más poder. Pero es cierto, cariño, que la batalla es larga. La batalla es intensa, Géminis. No va a ser, esta situación no se soluciona de la noche a la mañana. No. La batalla va a ser muy intensa. Y ahora, me creas o no me creas, Géminis, en mi balcón se han parado dos palomas salvajes y me están observando. Dos palomas salvajes, el Espíritu Santo, cariño. Pero 2025 hay un conflicto. El ángel del bien y el ángel del mal luchan por tu alma, Géminis. Luchan por tu alma, los dos. Por una parte, el ángel del bien quiere paz y armonía en tu vida, y por otra parte, el ángel del mal quiere destruirte, cariño. Vos acá más cartas, vamos a ver Géminis, vamos a ver Géminis, 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 vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Y al costado, la carta del hilo de la vida. La carta del ángel New y cierras con la carta de la reina de copas, cariño. Hay un grupo de ustedes que se rompe una conexión. Cuando yo digo lo que es una conexión, puede ser la amistad, puede ser una relación también. Hay un grupo de ustedes. El hilo de la vida, cariño, está al costado de la carta del 5 de bastos. Aunque vosotros terminen esa relación, me dicen, corazón, que esta persona sufre y te extraña, al igual que ustedes. Pero en ningún momento me salen cartas que se den la espalda, se miran.
Si estas dos cartas me hubieran salido así, yo te digo, Géminis, pues simplemente la historia con esta persona se terminó. Pero no es así, no es así. Es cierto que te va a impresionar, es cierto que a lo mejor vas a estar triste porque se acaba un contacto, una relación que tú lo amas, pero esto va a ser temporal, temporal. Es como que ustedes están destinados para estar juntos, Géminis. La separación es temporal. Vamos a ver, vamos a continuar, cariño. El 2025 es un año muy intenso para ustedes. Vamos a ver las características. Te voy a dar toda la información que pueda, Géminis. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, posiblemente vas a estar lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que va a hacer un viaje o de repente tiene planes de hacer un viaje, un cambio radical, o vas a tener de repente visitas de viaje. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, me dicen. Está un poco triste, pero siento que este encuentro va a ser bueno. La carta del 4 de oros, me dicen. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que quiere posiblemente algo de ustedes relacionado con la parte monetaria, con el dinero, con el dinero. Es una persona joven, no supera los 40 años, pero es como que te quiere apartar de algo que te corresponde a ti, o va a intentarlo, ¿vale? Vamos a sacar más cartas. La carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros también posiblemente van a tener algún tipo de conflicto o enfrentamiento en casa, especialmente con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries. Esta persona puede ser que sea más alto que ustedes. Algunos de ellos son de piel morena o pueden ser rubios también, da igual. Siento que el resentimiento va a ser muy grande y puede ser también por el dinero, cariño. Por el dinero. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros, posiblemente luego de este resentimiento con esta persona, a pesar que a lo mejor esta persona te ha hecho mucho daño, tú le vas a dar lo que es una oportunidad, mi querido Géminis. Una oportunidad. Siento que a lo mejor de repente hay un lazo. Puede ser familia, puede ser de repente una persona muy especial. Esta persona te va a dar lo que es un resentimiento, pero tú, cariño, en tu corazón no quieres que exista resentimiento ni maldad. No. El 2025, cariño, tú vas a actuar como un padre, como una madre. Tú prácticamente vas a dar lecciones de vida, cariño. Entonces, yo veo aquí, corazón, que tú lo vas a entender o vas a tratar de entender a esta persona. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, ¿vale? O puede ser cualquier otro signo. La carta de la muerte me hablan de un renacimiento, cariño. Puede ser que muchos de vosotros van a tener contacto, comunicación con una persona con la cual ya no sabías nada. Nada. Por eso que me sale la carta de la muerte, que es un renacimiento. Resurge como el ave fénix. Vuelve a tu vida como el ave fénix. Puede ser un escorpio, como también puede ser una persona de cualquier otro signo. La carta del 2 de espadas. Este encuentro te va a poner un poco nervioso o nerviosa. O de repente tú me dices, Richard, ¿para qué viene? Recuerda que este año tienes que actuar con sabiduría. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, puede ser que tenga tatuajes. Algunos de ustedes de repente viven cerca de la costa o en un lugar donde el terreno es un poco árido, no llueve mucho, es seco el terreno, es una costa, ¿vale? Te enseño las cartas o una isla también. A veces en las islas no crecen tantos árboles, los árboles son pequeños. Muy bien, bendiciones mi querido Géminis. Mira, corazón. Yo el consejo que te puedo dar este 2025 es que actúes con sabiduría.
¿vale? Ya has aprendido mucho en el transcurso de los años, mi querido Géminis. Recuerda, corazón, que tu punto débil son los nervios. Y recuerda también que tu otro punto débil, que muchas veces te mete lo que es en problemas, tu lengua, cariño. Tu lengua, ¿vale? Entonces, Géminis, trata de mantener la calma. No tomes una decisión precipitada, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Feliz año nuevo, cariño.